Así que usted atento ahí, libreta en mano, Biblia abierta, porque vamos a estar hablando de la palabra del Señor. El proceso del líder. En la primera clase nosotros vimos cómo lidera Jesús, ¿verdad? Y en todas las clases vamos a ver cómo lidera Jesús. Pero hoy vamos a entender cómo Jesús forma al líder antes de usarlo, antes de enviarlo, ¿verdad? Porque nadie lidera correctamente si no ha pasado por un proceso. Así que yo conozco muchas personas que cuando en la iglesia o en algún lugar están dando alguna palabra, corren al altar para que le den palabra. Y realmente cuando te dan una palabra y cuando te hablan de tu llamado, oye, va a venir fuego para ti. Yo quiero que tú entiendas que cuando te realmente te dicen tu llamado es tal, viene la prueba, viene el proceso. Y a lo mejor usted diga, pero no diga eso, pastora, es que es la realidad. Dios nos va a procesar, Dios nos va a probar, Dios nos va a pulir. Y yo no sé si hoy tú estás en prueba o en proceso. No sé si está, pero si está, gózate en el Señor porque realmente viene crecimiento para ti. Viene crecimiento para tu ministerio. Porque si tú estás aquí hoy esta noche, es porque eres líder y es porque Dios tiene un ministerio contigo. Amén. Así que quiero primero definir qué es el proceso. ¿Qué realmente es el proceso? El proceso es el tiempo y la circunstancia que Dios usa para formar en nosotros el carácter que nuestro llamado necesita. El proceso es el tiempo y la circunstancia que Dios usa para formar en nosotros el carácter que nuestro llamado necesita. Un llamado sin carácter está debilitado. Así que primero Él te llama, después te procesa, ahí es donde comienza a trabajar con los frutos del Espíritu contigo para formar tu carácter y que puedas caminar en lo que Él te llamó a hacer. Un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol sin carácter no funciona. No tiene fruto. Así que el proceso no es castigo, no es retraso, no es abandono, es formación. Ustedes me ven bien ahí, yo me veo como borrosa. ¿Se ve bien? Déjame Sí, quitar te ahí. veo bien. Ahí mejor, ¿verdad? Ok, Sí, era el efecto del efecto sombrío. sí. Le damos la bienvenida a Nani. Bendiciones, amada. Qué bueno que estás por ahí conectada. Bendiciones a todos, disculpe la tardanza. Bendiciones, bendiciones. Hablábamos que el proceso no es castigo, no es retraso, no es abandono, es formación. Así que el proceso es el trabajo invisible que Dios hace en nuestro interior antes de confiarte lo que quiere hacer en tu exterior, en tu asignación, en tu llamado.
Es el espacio, ¿verdad? Donde Dios corrige, donde confronta, donde nos pule, por eso duele, donde nos fortalece, donde nos madura. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, hey, me quedé aquí, porque veo que están copiando. Muy bien, los que tienen cámara encendida, porque los demás no sé. Imposible que no sepas, porque yo voy a switch. Así es que yo voy escribiendo, imagínate, le he cortado la mitad de lo que has dicho, tratando de escribir. Este no es el hipódromo, pastora. Bueno, pues el proceso es el espacio donde Dios corrige, confronta, nos pule, nos fortalece, nos madura. Ahora, lo que el proceso no es rechazo de Dios, el proceso no es pérdida de llamado, el proceso no es castigo automático, que a veces pensamos que vamos a pasar por una prueba, Dios me castigó, o muchas veces pensamos el enemigo. No, a veces el proceso es Dios trabajando con nosotros. Una cosa es el proceso, una cosa es la prueba. Son dos cosas diferentes. Una prueba es momentánea, es corta. Un proceso toma más tiempo, porque el proceso Dios te está puliendo, Dios está trabajando contigo. La prueba es una prueba rápida, momentánea. Ahora, hay pruebas que si tú no la pasas, Dios te la repite. O si no, te deja ahí Vete. en la prueba, en la prueba, en la prueba. Eneida, tienes el micrófono abierto. Y tampoco el proceso no es que Dios se olvidó de ti. Ay, ay, ay. Muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Ay, yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo he conocido personas que me han dicho, no, yo ni le pido a Dios porque como Dios tiene tanto trabajo y tiene que hacer tantas cosas, ¿por qué se va a acordar de mí? Yo me quedo, wow, Él es soberano, Él está contigo y también está conmigo a la vez. Amén. Lo que el proceso sí es, Presencia. amén. Lo que el proceso sí es formación interna. Él trabaja con nosotros de adentro hacia afuera. Es tratamiento del orgullo. Comienza a pulir eso, a quitar todo eso que no le agrada de nosotros. Y créame, yo se lo pido todos los días, Señor, quita de mí todo aquello que no te agrada. Señor, quita de mí todo aquello que no te agrada. Y muchas veces diciéndole, Señor, quita de mí todo aquello que no te agrada, sigue puliendo y sigue doliendo, pero es necesario. Desarrolla la paciencia. El proceso desarrolla nuestra paciencia. Ahora, no le pidas que te dé paciencia, porque te va a enviar muchas pruebas, muchos procesos para desarrollar tu paciencia. El evangelista tiene algo que a mí me gusta cuando cada vez que lo dice, y me gustaría que lo dijera con relación a la paciencia. Evangelista Andrés, si la paciencia, si el proceso, ¿cómo es? Que si el proceso te trae paciencia, pues entonces el proceso es bueno porque la paciencia es uno de los frutos del espíritu. Amén. Exactamente.
Tenemos por ahí a Yesenia. Yesenia, qué bueno que estás por ahí conectada, mi amor, tanto tiempo. Desde los USA, ¿cómo está el frío por allá? Bien frío. Bien frío. Mi amor, te he extrañado, qué bueno verte. Love you. Eh, entonces, el proceso sí también desarrolla paciencia. Y como dijo el evangelista, si el proceso es bueno, si desarrolló ese fruto del espíritu, ¿verdad? Que fue la paciencia. También dependencia de Dios. Yo les hago una pregunta y ustedes contéstenme sinceramente con todo el corazón. Si ustedes no tuvieran situaciones, aún así, ¿hubieran buscado a Dios? Hmm, Contéstame. No todos a la vez, ¿verdad? No todos a la vez. Yo Repite la diría que no. pregunta. Si no hubieran tenido dificultades, situaciones, procesos, ¿hubieran buscado a Dios esa primera vez? Vamos a ponerlo esa primera vez. Porque ya cuando conoces a Dios, tú dices, no, yo busco a Dios en lo bueno y en lo no tan bueno, ¿verdad? Pero antes, honestamente no, exactamente, Nani. No hubiéramos mirado para el cielo. Si estuviéramos bien, que estuviéramos, como decimos por ahí, en las papas, ¿verdad? O no lo hubiéramos buscado, es la realidad. Dice, la mayoría llegamos a la iglesia cuando estábamos en probadores o en problemas. Es la realidad. En En, pro- problemas, en en problemas. problemas, sí. Exactamente. Así que Lo que quiero pasa es decir, que, ajá, perdón, pastora, esto sí, lo que pasa es que pues muchas veces los procesos son los que nos hacen, como en base a lo que habías dicho, como que la primera vez que uno va a buscar a Dios, o sea, si cuando tú estás bien, pues la realidad es que no, pues como que tal vez lo buscas, pero no con la misma, no de la misma forma ni de la misma manera que cuando estás en problemas, porque cuando tú estás pues bien, pues tú te sientes bien, no tienes como que nada, ¿verdad? Y tú sigues caminando, mirando para el frente, pero cuando estás cabizbajo frente al problema, eso te hace mirar hacia arriba y buscar a Jesús. Y ahí es donde Jesús, ese es el pretexto que él utiliza para que tú lo mires, para que tú lo busques y mires hacia él y te enfoques y te enfoques en él. Incluso durante los procesos es donde todos los seres humanos, pues obviamente tras de que nos sentimos mal, nos podemos sentir solos, y todo eso, y mientras más solo tú te sientes, más cerca más cerca está Dios, y uno a veces no lo puede percibir. Mientras más solo tú te encuentras, o tú te sientes, ahí es donde Dios está más cerca de ti, aunque tú no lo puedas ver. Eso era amén, por ahí. amén, amén. Así es. Mientras estás en el proceso, mientras estás en la prueba, definitivamente es cuando más cerca el Padre está. Pero normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nos enfocamos en la prueba, en el proceso, quitamos la mirada de Él. Claro, lo buscamos. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, te necesito. ¿Dónde tú estás? Y el Señor está ahí al lado tuyo. El Señor está ahí mirándome. Déjame ver cómo María sale de esta prueba. Déjame ver cómo eh, Andrés sale de esta prueba. Déjame ver cómo Janet sale de esta prueba. Déjame ver si produce paciencia. Déjame ver si produce fe. Déjame ver si produce amor. Déjame ver si produce templanza, mansedumbre.
paz. Déjame ver cómo toma esto mi hijo o mi hija. ¿Y qué pasa? Nosotros miramos al cielo, pero es bien curioso que nosotros miramos al cielo, o muchos de nosotros miramos al cielo pidiéndole ayuda, pero luego no creemos. ¿Y usted sabe por qué yo digo que no creemos? Porque cuando usted le pide al Padre y usted le dice, te necesito, Padre, mira, tengo esta situación, te necesito. Yo confío en ti, ya la puse en tus manos, la deposito en tus manos. Pero aún así sigues triste, pensando qué va a pasar, cómo lo vas a resolver, hablando del problema con todo el mundo, pues déjame decirte que no estás creyendo en aquel que te llamó y en aquel al que tú le estás pidiendo ayuda, que es el soberano, que es el que lo puede todo, que es el Dios de lo imposible, que es el que sana, el que restaura, el que liberta, el que transforma y el que te ama y el que está ahí al lado tuyo todo el tiempo. Entonces, si no le crees, no se va a mover porque no le estás creyendo. Si no le crees, María, no se va a mover. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo único que el Padre nos pide es que le creamos. Entonces, si le vas a pedir, créelo. Y ten esa fe violenta, como yo siempre les digo, esa fe violenta y comienza a darle gracias a Dios por aquello que aún tus ojos no lo han visto, pero que tú sabes que Dios lo va a hacer. Amén. Tenemos que tener una fe violenta y más en estos tiempos. Una fe violenta que aunque te dicen, mira, viene la provisión para tu casa, y tu nevera está vacía, no tienes dinero, y tú dices, pero si me dieron una palabra, sí, pero tú comienzas a declarar, gracias Señor por la finanza, gracias Señor por tu provisión, gracias Señor porque mi nevera está llena, gracias Señor porque mis hijos tienen comida en la mesa, aunque no sea así. Gracias, Señor, por la restauración de mi matrimonio. Gracias, Señor, por la sanidad de mi familiar o por mi sanidad. Aunque el médico te diga eh, todo lo contrario, tú tienes que tener una fe violenta. Y la fe violenta es agradecerle a Dios por lo que ya Él hizo, aunque tus ojos no lo hayan visto. Amén. Entonces, el proceso es lo que te quita, perdón, el proceso es la preparación para sostener responsabilidad. Y cuando hablamos del proceso en el área de liderazgo, el proceso es lo que te quita la prisa. El proceso es lo que te quita la inmadurez. ¿Es para sostener qué? Responsabilidad. El proceso es lo que te quita la prisa. El proceso es lo que te quita la inmadurez. El proceso te quita la reacción emocional. El proceso te quita el ego. Bendecimos la vida de Ana desde Costa Rica. Bendiciones, Ana. Qué bueno que estás por ahí. Bendecimos la vida de Lisandra desde Florida. Bendiciones, amada. Amén. El Bendiciones. proceso te quita la prisa. El proceso te quita la inmadurez.
El proceso te quita la reacción emocional, te quita lo emocional. Es una manera de pulir. El proceso te quita el ego, te quita la necesidad de aprobación, te afirma tu identidad y te da estabilidad, te da firmeza, te da sabiduría, te da dominio propio, te da profundidad y te da autoridad. No sé si lo dije tan rápido, pero lo repito. Te da Sí, estabilidad, por favor. te da firmeza, te da sabiduría, dominio propio, profundidad y sobre todo autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para cuando usted como ministro de Dios vaya a testificar donde quiera que Dios lo envíe. Su testimonio tiene autoridad porque ya Dios lo procesó por ahí. Amén. Sí, también eso es parte de esto, te da autoridad y te da legalidad, porque También. cuando tú pasas por un proceso, pues sí tienes autoridad, pero si pasaste si pasaste eh, el proceso, si lo pasaste, cuando se termina esto, pues tienes legalidad. Entonces, cuando hay otra persona pasando por lo mismo, pues le puedes ayudar en su proceso a sanar, lo puedes ayudar a sanar, le puedes restaurar, le puedes levantar las manos, porque tienes la legalidad para hacerlo. Amén. No es lo mismo, no es lo mismo que el evangelista Andrés vaya a orar por una persona que tiene problemas de riñón o de lo que Dios lo sanó, a que yo ore por esa persona. No es lo mismo porque ya él tiene, como dice Dimari, autoridad y legalidad porque Dios lo procesó por ahí. Ahora, no es lo mismo que venga una mujer con su matrimonio lastimado o herida por el esposo, no es la misma autoridad que tiene el evangelista a que yo, poniendo un ejemplo, ¿verdad? De nosotros, de él y mío, a que yo que pasé por ahí, ¿ves? Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el proceso que tú pasaste, cuando lo pasa, tiene autoridad y tiene legalidad, como dice Dimari. Evangelista, ¿usted va a decir algo? Que desbloqueó la cámara. Digo, Estamos siendo oídos, estamos atentos a la clase. ok. Pues el proceso es el puente entre el llamado y la madurez. Amén. El proceso es lo que te va a dar al final esa madurez. Dios no te está preparando para empezar. Dios te está preparando para sostener lo que Él puso en tus manos. Porque empezar, cualquiera puede. Cualquiera puede empezar un ministerio, cualquiera puede empezar a caminar, cualquiera puede. Pero sostener, el único que se sostiene en lo que Dios nos llamó a hacer es aquel que se deja formar, es aquel que se deja procesar. Amén. Ahora vamos a la palabra. Marcos 3:14, ¿quién lo busca? Y hablo nuevamente de Marcos 3:14 porque fue el sábado. De hecho, quiero hacer una pausa aquí
y darle gracias a todos los que estuvieron el sábado allí con nosotros, ayudándonos en el primer servicio de Benecer, poderoso servicio, donde el Padre cambió todo, ¿verdad? Y fue un tiempo de ministración, de sanidad, de liberación también. Y fue un tiempo donde nos sentamos a la mesa, tuvimos la Santa Cena. Fue un tiempo poderoso para la gloria y la honra del Padre. Y le damos las gracias a todos los que estuvieron ahí, al evangelista Andrés, a Abimael, los pastores Abimael y Tricia, a Jane, a Dimari, que estuvo por ahí, a María también estuvo por ahí. Le damos las gracias por haber estado allí, por ser parte, ¿verdad? De ese primer servicio de Benecer allá en el monte, y esperamos que todos los demás que viven acá, ¿verdad? O los que no viven y quieran viajar, pues estén en el próximo. Para nosotros será, ¿verdad? Un honor y un placer que usted esté allí con nosotros y nos gocemos la presencia del Padre. Pues ese día, evangelista, ahora sí levantó la mano. Dígame. Sí, sí, que me gustaría tan pronto tenga la oportunidad para tener el privilegio de leerla, leer la Ah, palabra. perfecto. Marcos 3:14, dígame. Sí, la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que restaura, la que levanta, la que transforma, la que liberta, la que sana, y es la que nos mantiene de pie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos 3:14 fue lo que Dios nos dio para el primer servicio de Benecer, sentados a la mesa. Y como dijo el evangelista, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos luego, ¿verdad? Entonces yo hablaba y Dios me lo trajo nuevamente porque Jesús no comenzó enviando a la gente. Jesús comenzó sentándose a la mesa con ellos. Y a mí eso me llena el corazón y me hace entender que el Padre quiere tener tiempo contigo. El Padre quiere relacionarse contigo. El Padre quiere sentarse a la mesa contigo, quiere escucharte, quiere conocerte. Él te conoce de la cabeza a los pies, pero quiere escucharte. Quiere tener un tiempo contigo, quiere formarte. Pero la pregunta que yo hacía ese día, ¿tenemos tiempo para esa mesa, para sentarnos a la mesa con Él? ¿O realmente estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, que no tenemos ese tiempo de intimidad con el Padre? Y yo hablaba que en mi casa, a mí me criaron que cuando estábamos todos unidos, cuando íbamos a comer, teníamos que comer todos en la mesa. Y ese tiempo en la mesa era el tiempo de hablar mira, cómo estuvo tu día, qué pasó, qué hiciste, cómo estuvo la escuela, ¿verdad? Era ese tiempo. Y todavía el día de hoy, cuando vamos a casa de mi mamá, eso es todo. No, también mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, los hermanos de mi mamá, de mi papá, sabemos que el encuentro en casa de mi mamá, aparte de que cocina riquísimo, déjeme decirle, pues es en la mesa, es ahí en la mesa. Y eso es lo que el Padre quería, eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros, y eso es lo que el Padre hizo con los 12 discípulos. Él estableció a 12 para que estuviesen con él, para luego enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta noche nuevamente? Que es necesario que te sientes a la mesa con Jesús para que reciba las instrucciones de Él y puedas luego liderar en tu llamado, liderar en lo que Él te llamó a hacer, en el ministerio, en tu llamado, en tu asignación, pero es necesario que te sientes a la mesa.
Jesús no comenzó enviando, Jesús comenzó estableciendo. Y el texto no dice que los capacitó, ni los activó. Dice algo más íntimo, para que estuviesen con él. Qué lindo. Y yo te pregunto en esta noche, ¿tú quieres estar en esa mesa con el Padre? ¿Tú anhelas estar en esa mesa con Él? Porque yo anhelo estar con Él todos los días. Y algo en las mañanas que a mí me encanta es que cuando yo me levanto, me preparo el cafecito y me siento en la mesa, aquí en la mesa donde estoy ahora, para deleitar el café con Él y preguntarle y darle gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has regalado. Yo no sé cómo es tu relación con el Padre. Yo no sé cómo es tu relación con Él. Pero aún en mi guagua, cuando yo voy de camino sola, yo no pongo nada en el asiento de al frente porque yo me internalizo de que ahí está el Espíritu Santo de Dios conmigo, de que ahí va Jesús conmigo. No pongo ni mi cartera, no pongo nada ahí, porque yo quiero caminar con Él. Y lo primero que debemos hacer todos los días es sentarnos a la mesa con el Padre. Así mismo, Eneida, anhelar esa presencia de Él. Y cuando te sientas a la mesa con Él, haz silencio, solo escúchalo. Así que estar con Él es antes que hacer por Él. Primero tienes que estar con Él para luego hacer lo que Él te llamó a hacer. Amén. Jesús entendía que nadie puede representar correctamente lo que no ha experimentado en intimidad. Si tú no conoces al Padre, ¿cómo tú puedes servirle al Padre si no lo conoces? Estar con Él significa aprender de su corazón, ajustar el carácter, recibir la dirección, ser alineados. Y solo después de eso es que viene el envío. Si nosotros intentamos servir sin haber estado con Él, nos agotamos. Primero tenemos que estar con Él, llenarnos de su presencia y luego vaciarnos en otro. Amén. El problema no es el llamado, el problema es querer el envío sin Él estar, sin tener al Padre. Suena fuerte, ¿verdad? El problema no es que Él te llame, el problema es que tú quieras que te envíe sin conocerlo, sin recibir la instrucción, sin haber estado con Él. Si no estás con Él, se fueron los amenes. Ale, sí. Si no estás con Él, créeme que ese envío no va a tener fruto. Tienes que pasar tiempo con el Padre. Vamos a Santiago 1, 2 al 4. ¿Quién lo lee? Santiago 1, 2 al 4. Yo creo que el evangelista tiene la mano levantada. Ah, pero fue desde ahorita, no sé si quiere leerlo también. Santiago 1, 2 al 4.
No, no es que la dejé conectada, pues. Que no somos muy buenos en las redes, estamos aprendiendo. Disculpen. No, no, vas muy bien. Tienes hasta fotos y todo ahí. Yo Background lo y leo, todo. pastora. Perfecto, di Mari. Santiago 1, 2 al 4, ¿verdad? Sí. Ok, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mm. Más claro imposible. La prueba de vuestra fe, porque está probando tu fe, produce paciencia. Mm. Y si la prueba produce paciencia, entonces la prueba es buena, ¿verdad, Evangelista? Así era. Pues amén. Amén. Santiago aquí está escribiendo, ¿verdad? A creyentes dispersos, bajo presión y persecución. No está hablando de comodidad, él está hablando de la presión real, de esa prueba, de cuando nos están puliendo, ¿verdad? Y dice, tener por sumo gozo es una decisión espiritual, no emocional. Tener, tener por sumo gozo es una decisión espiritual, no emocional. A veces nosotros decimos, hermano, gózese en medio de la prueba, hermano, gózese en medio del proceso o en medio del desierto. Y, y el hermano dice, pero ¿cómo puedo? Si es que me duele, es fuerte, me cuesta. O sea, no sé cómo tú puedes. Es que tenemos que separar lo emocional de lo espiritual. Aquí se me... Y esa parte es difícil. Sacar lo emocional de lo espiritual es complicado, nos cuesta, pero ahí es donde Dios está probando tu fe. Diversas pruebas, decía el versículo, diferentes tipos de presión. Hay algunas pruebas más fuertes, hay unas más livianas, ¿verdad? Produce paciencia. Lo que produce paciencia es la resistencia constante bajo carga. Es la resistencia constante bajo carga. Entonces, ¿cómo él va a pulir esa paciencia? Pues, hermano, manteniéndonos ahí en el fuego, en la presión. Su obra completa, dice el versículo, es que no interrumpas la formación. No podemos interrumpir lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y yo siempre digo que cada proceso, que cada prueba, que cada entrenamiento, que cada desierto es un entrenamiento y que cada uno tiene un nivel. Está el entrenamiento básico, está el entrenamiento intensivo y está el entrenamiento, ¿verdad? Para expertos. Y asimismo, yo pienso que son los procesos. Recuerden que el proceso no es castigo, es formación de carácter. Amén. ¿Quién me lee Hebreos 12:11? Hebreos 12:11. No todos a la vez, por favor. Hebreos 12:11. Amén. Este,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. ¿Lo puedes leer otra vez? Escuché Es, bien. ver- es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Qué fuerte. Toda disciplina, Ujú. todo proceso, ¿verdad? No es como que, ay, me encantan los procesos, no es que tú te alegres de los procesos, ¿verdad? Pero al final dan fruto. El autor habla aquí de disciplina paternal, ¿verdad? De la disciplina del padre, que Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Qué padre si el padre que no discipline a su hijo, pues no lo ama realmente, ¿verdad? Porque si mi hijo está haciendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Si mi hijo pequeño tiene 3, 4 años, está corriendo y está corriendo de un lado a otro en una carretera y yo no lo disciplino, ¿qué puede pasar? Que un carro le dé un cantazo, Un ¿verdad? accidente. Que tenga un accidente, pues como yo lo amo, yo le voy a decir, no, no puedes cruzar a la calle así, tienes que cruzar conmigo, tienes que mirar a un lado, al otro, que no venga carro. O sea, y lo voy a disciplinar. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero eso mismo hace el Padre con nosotros. Él nos disciplina porque nos ama. Y yo siempre he dicho, aquella persona que esté alrededor mío o cerca mío, cuando me disciplina pensando o viendo que algo que hice no está correcto o no debería hacerlo de esa manera, realmente tenemos que ser maduros para ver a la persona como que realmente quiere lo mejor para nosotros. Aquella persona que te aplaude todo, que te ríe todas las gracias, aún sabiendo que no es, que eso no está bien. Mira, hermano, realmente esa persona no te quiere y no le importas. Pero aquella persona que te disciplina sabiendo que algo no está bien, claro, con amor, esa persona te ama, quiere lo mejor para ti. Yo quiero gente al lado mío que me discipline, que me diga, pastora, eso no estuvo bien. Pastora, debió hacerlo de esta manera. Pastora, mira, yo pienso, o en la palabra dice, eso es realmente una persona que realmente te ama, que quiere lo mejor para ti. Y nuestro amado Padre, nuestro amado Rey, obviamente nos disciplina porque nos ama. La prueba duele ahora, pero produce fruto después. Vuelvo otra vez a lo mismo con el evangelista. Si la prueba produce paciencia, entonces buena, porque te produjo un fruto del Espíritu. Amén. Entonces, lo que hoy incomoda, mañana te sostendrá. Hmm. Lo que hoy el Padre está puliendo, mañana es lo que te va a sostener. Mañana es lo que te va a formar. Amén. Si Dios sabe que a ti te falta paciencia, te va a probar por ahí. Si Dios sabe que te falta fe, te va a probar por ahí. Si Dios sabe que te falta amor, te va a probar por ahí. Si Dios sabe que te falta templanza, te va a probar por ahí.
Y quiero llevarlo a diferentes ejemplos bíblicos de diferentes personajes en la palabra. Por ejemplo, David. David era ungido, perseguido y al final fue rey. David fue ungido desde joven, pero después volvió al campo. O sea, cuando buscamos y leemos la historia de David, David fue ungido joven y tuvo muchos años para después poder ser el rey. Pero en todos esos años que tuvo, ¿qué hizo el padre? Lo procesó, lo formó. El profeta Samuel fue a la casa del papá de David y le dijo, uno de ellos, uno de tus hijos, va a ser el rey. Y comenzaron a buscar, pues él es el primogénito, no, ese no es. Pues él es el segundo que es más fuerte, no, ese tampoco es. Y así fueron buscando y buscando y buscando. Hasta que era el pastor, el que se encargaba de la oveja, el que siempre estaba en el campo, el que estaba desapercibido. Ese fue el que Dios escogió como rey. Pero antes de que fuera rey, Dios lo procesó, Dios lo pulió. Inclusive lo llevó al lado del rey Saúl. Porque si ustedes saben, llamaban a David, el que tocaba el arpa, para que le tocara el arpa a Saúl, para que él se calmara. Era el único que podía calmar y que podía hacer que el rey Saúl durmiera. Pero no era porque tocaba bien el arpa, no era porque le daba paz, no, era porque Dios ya lo estaba procesando ahí. Era porque Dios lo estaba formando ahí. Era porque Dios quería que él estuviera en el fin, ¿verdad? Ahí donde iba a ser rey. David pasó años huyendo de Saúl. Tuvo oportunidad de vengarse y no lo hizo. Ahora yo les pregunto, ¿él estaba o no estaba, el padre estaba o no estaba puliendo los frutos del espíritu de él? La templanza, la mansedumbre. ¿Mm? Porque dice que él estuvo años huyendo de Saúl, que en varias ocasiones lo tuvo de frente y lo podía matar, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo había procesado en los frutos del espíritu y le había dicho, cuidado, porque sea un ungido. Sea como sea, es un ungido. Dios estaba formándolo. Dios estaba formando en David el dominio propio, el honor, la paciencia, la dependencia, porque ese trono necesitaba tener carácter. Antes de él sentarse en la silla para ser rey, él necesitaba tener carácter. Es como, por ejemplo, por poner un ejemplo también simple, vamos a manejar un vehículo y le ponemos un niño de 5 años a manejar el vehículo. Es una locura, porque realmente el niño no tiene la capacidad de manejar un vehículo. Pues así mismo pasa con nosotros. El Padre primero tiene que procesarnos, formarnos, pulirnos, para después enviarnos. Amén. El próximo personaje, José. José soñaba y tenía unos sueños muy específicos, muy verídicos, ¿verdad? Muy reveladores. Estuvo en la cárcel, estuvo en esclavitud, estuvo en el gobierno, fue traicionado, fue olvidado, fue acusado injustamente.
A mí me encanta la historia de José. Pero ¿qué hizo el proceso en él? Lo formó en integridad, en administración, en perdón, en estabilidad emocional. Mientras él pasaba todos esos años, o sea, mire, José, para el que no conoce la historia de José, fue traicionado por sus hermanos intentaron matarlo, sus hermanos lo tiraron en un foso, lo vendieron. José luego fue preso, fue vituperado, o sea, lo llevaron a una casa y la esposa de Potifar lo acusó de que él se prospasó con ella, hablando acá, ¿verdad? Parafraseando la palabra. Eh, y lo metieron preso y estuvo años preso. Y José inocente de todo esto, pero al final el Señor lo lleva y es el segundo más importante de Egipto. Después del gobernador estaba José. Era como el gobernador y el alcalde, por ponerlo así. Pero antes de estar ahí, él tenía que ser procesado. Él tenía que procesar su carácter. Tenía que perdonar, tenía que aprender a perdonar. Y al final, que yo le recomiendo que si usted no sabe la historia de José, usted la busque. Está en Génesis 37 en adelante. Eh, Al final, el padre hizo todo tan perfecto que si no llega a ser porque él estuviera, casi lo mataban, estuvo preso y todo lo que pasó, lo vendieron y todo lo que pasó, su familia hubiera muerto de hambre. Así que todo tiene su propósito, todo tiene un orden y aunque muchas veces nosotros no lo entendamos, porque muchas veces no lo entendemos, al final, como dice en Romanos 8:28, todo obra para bien, todo obra para bien. Al final hay un propósito en cada situación que tú estés pasando. Al final hay un propósito y una razón de ser en ese proceso que estás pasando hoy. El Señor está puliéndote en la templanza, en la paciencia, en el amor, en la fe, en la paz, en la mansedumbre, en todos esos frutos del Espíritu. Y es necesario para lo que el Padre está formando en ti. Es necesario para levantarte como ministro para este tiempo. Es necesario que pases por eso y que te dejes pulir para que puedas cumplir el llamado que Dios te hizo. Y el tercer personaje es Pedro. Pedro vemos en Lucas 22 que negó a Jesús. En Juan 21 vemos su restauración. En Hechos 2 vemos ya ahí un liderazgo firme. Pedro era impulsivo. Prometió fidelidad y falló. Oye, Pedro caminó con Jesús. Era la roca, caminó con él, lo defendía, era impulsivo. Y al final lo negó 3 veces. ¿Qué te quiero decir con esto? No somos perfectos. Y el Padre no quiere que tú seas perfecto porque el único perfecto fue Jesús, nadie más. Él quebrantó, el quebranto, el quebranto de Pedro lo transformó. El Pedro restaurado fue más estable que el Pedro impulsivo. Ay, ay, ay.
Amada Lisandra, pero comparte ese café con nosotros. ¿Qué pasó ahí? Amén, amén. Buen provecho. Gracias, discúlpeme que es que no había comido. Tranquila, tranquila, es vacilando. El Pedro restaurado fue más estable que el Pedro impulsivo. Escuché bien, el Pedro restaurado fue más estable que el Pedro impulsivo. Usted sabe que cuando, el que no sabe, Pedro, cuando caminaba, la sombra sanaba a la gente. Aquel que negó a Jesús 3 veces, aquel que quería romperle la cara a todo el mundo, como yo digo, aquel que quería siempre adelantarse a todo. Ese, después de ser formado, dice en Hechos, que usted lo puede buscar, que caminaba y la sombra sanaba a los enfermos. Santo. Discúlpame un momento, ¿el Pedro restaurado qué? Fue que se me acabó la batería del otro Bluetooth y perdí comunicación y me quedé en el Pedro restaurado y lo demás se me fue. Fue más estable que el Pedro impulsivo. Fue más estable que el Pedro impulsivo. Nadie lidera estable sin proceso previo. Nadie va a tener una estabilidad si no ha sido procesado. Amén. Ahora yo voy a hacer una dinámica con usted. Usted escriba ahí en su libreta estas 3 preguntas. ¿Qué situación reciente me incomodó? Escriba y contesta. Casi estamos terminando. ¿Qué situación reciente me incomodó? La segunda pregunta. Estoy llamando injusticia a lo que es formación. Le estoy diciendo a Dios, Señor, pero es que no es justo. No es justo que yo pase por esto. ¿Le estás llamando injusticia a eso? Cuando el Padre lo que hace es que te está formando para luego enviarte. Te conteste sinceramente ahí en la libreta. Pastora, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Estoy llamando injusticia a lo que me formó. A lo que es formación. Estoy llamando injusticia a lo que es formación. Amén. Tercera pregunta. ¿Qué carácter está formando Dios en mí? ¿Qué carácter está formando Dios en mí? Y me gustaría si alguno de ustedes me contesta la primera pregunta. ¿Qué situación reciente te incomodó? ¿Qué situación reciente te incomodó? Si alguien quiere compartirla con nosotros. No todos a la vez. A mí me incomoda la actitud de una persona, honestamente. Me incomodó, me molestó. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Qué hizo? Eh, una forma de responder o de actuar que en cierta forma pues me hizo sentir mal. El Señor produciendo paciencia, Y bastante, templanza, y bastante, templanza, y bastante. templanza.
¿Alguien más? ¿O vamos a la segunda pregunta? ¿Estoy llamando injusticia a lo que es formación? Yo en algún momento he dicho, pero padre, eso es injusto. Y yo detesto la injusticia. Padre, no es justo. Pero realmente es parte de la formación. Nadie va a decir nada. ¿Estás llamando injusticia a lo que es formación? No, eso no pasa aquí. No, eso es en otro lado. Fíjate, en un momento dado pensé, pero a la misma vez, pues yo digo, Señor, todo obra para bien. Amén. ¿Qué carácter está formando Dios en ti? Los escucho. ¿Qué carácter está formando Dios en ti? Paciencia, templanza, esperar el tiempo de Dios, Dominio propio, dijo dominio Eneida. propio. Ujú. Yo creo que todos los frutos del Espíritu. Ok. ¿Quién más? Recuerden que a mí me gusta escucharlo. Elis dice, está formando paciencia, templanza, mansedumbre, dominio de mis emociones. Amén. Muy bien. Ahora yo quiero que usted escriba ahí en su libreta grande, mi proceso no es castigo, es preparación. Mi proceso no es castigo, es preparación. Y quiero que lo leas, que lo digas, audible. Mi proceso no es castigo, es preparación. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Mi proceso no es castigo, es preparación. Dilo, dilo. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Mi Mi proceso proceso, no es castigo, es preparación. Amén. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Mira, hermano. mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Amén. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. Mi proceso no es castigo, es preparación. Amén. 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 Me prepara para formarme. Amén. Así es. El proceso no es solo una historia bíblica, es la realidad viva, lo que vivimos día a día, ¿verdad? Y quiero hablarle desde mi propio proceso. Hoy hablamos de David, de José, de Pedro y de cómo el proceso forma al líder. Pero quiero terminar diciéndoles algo muy personal. Cuando el Señor confirmó mi llamado, el llamado pastoral, yo pensé que todo se iba a alinear, que todo iba a estar bien, que todo era pichi san cris, como uno dice por ahí, que todo era color de rosa. Pensé que todo se iba a fortalecer, que todo se iba a enderezar, pero fue cuando más presión se levantó en mi casa. Fue cuando más se movió mi matrimonio. Fue cuando más fuerte se sintió la tormenta. Eso fue un tsunami, es la realidad. Y al final de todo, vino el divorcio. En ese momento yo
realmente no entendía. Y yo le decía al Padre, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo tu voluntad, tú me llamaste y yo me levanté. No veía claridad. No sabía cómo el llamado y el dolor podían caminar juntos. Yo decía, Señor, pero ¿cómo yo puedo llevarle una palabra a alguien si yo estoy embaratada emocionalmente? Señor, ¿cómo yo puedo levantar a otros si yo estoy que no puedo con mi vida? Inclusive los que llevan mucho tiempo con Ebenecer, que hemos hecho sin número de Zoom de diferentes maneras, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. Hemos hecho diferentes Zoom de oración, de intercesión. Y ustedes no se percataban que yo podía estar la noche anterior llorando toda la noche, diciéndole al Señor, ¿por qué? Eso es injusto. Si yo te estoy sirviendo, si yo lo he hecho bien, yo no he fallado. Y cuando me levantaba a las 3 o a las 5 de la mañana, bendiciones, buenos días, ¿cómo están? Vamos para adelante, vamos a esto, vamos a lo otro. Y seguía como si no hubiera pasado nada. Pero la realidad es que estaba quebrantada. Y era Dios puliéndome. Era Dios quitando el orgullo, aumentando mi fe, trabajando con mi carácter. Y yo no sabía cómo el llamado y el dolor podían caminar juntos. Y tras de eso, cada vez que me sentaba a dar una presentación de Incruce, por ejemplo, de donde yo trabajo, con una dama, con una mujer, la mujer se empezaba a desahogar conmigo, a decirme, tengo problemas en mi matrimonio, quiero viajar porque me acabo de divorciar, quiero viajar porque es que estamos tan mal que yo creo que con viajar podemos. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú me haces esto? ¿Qué yo le puedo decir a ella en este momento? Y fue un proceso duro, fue un proceso fuerte, fue un proceso que recuerdo este día que el Señor me envía a hacer un retiro de matrimonio en medio de mi proceso. Y yo, no, Señor, yo no puedo. No, yo no puedo. Yo no puedo. Y el Señor, es que quiero trabajar con los matrimonios. Dimari, ¿te acuerdas? Janet, yo creo que también estaba. Quiero trabajar con los matrimonios. Yo, Señor, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a trabajar con un matrimonio cuando el mío está embaratado? ¿Verdad? El mío está a punto de morir. Pero tuve que hacerlo. Porque primero es la obediencia. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae juicio. Y yo dije, está bien, Señor, lo voy a hacer. Y créanme que fue lo más duro para mí. Bien duro. Habíamos varias personas divorciadas allí, sí. Fue bien duro. Llegó un momento dado, yo, ¿verdad? Estaba con nosotros la pastora Caridad y su esposo trayendo la palabra, y estaban los pastores María y Joselito, que eran coaching de matrimonio. Ellos cuatro eran los que estaban llevando todas las dinámicas con las parejas, con los matrimonios. Y yo traté de quedarme atrás en el servicio, en el field, ¿verdad? Y llegó un momento dado que yo tuve que meterme al baño quebrantada por completo. Porque yo decía, Señor, ¿por qué tú me haces eso? ¿Y por qué mi matrimonio está acabado? ¿Por qué me pones ahí en el fuego? Esa era la presión de la que yo les estaba hablando ahorita. Hay diferentes tipos de presión para pulirte.
Cada uno de nosotros somos un diamante que el Padre quiere pulir para este tiempo. Y el calor duele, duele. Y en aquel momento yo no lo entendía. Pero hoy puedo decir algo con paz. El proceso no anuló mi llamado, lo purificó, me formó, formó en mí los frutos del Espíritu. El proceso no me destruyó. Y si hoy estoy de pie, no es porque no hubo desierto, no es porque no hubo proceso, no es porque no hubo valle, es porque Dios estuvo ahí conmigo. Y como Samuel declaró hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer no es solo un nombre, realmente es un testimonio. Y si Dios me sostuvo en el momento más vulnerable, también puede sostenerte a ti en tu proceso. No todo proceso es castigo, algunos son preparación. No todo quebranto es derrota, algunos son formación. Y si estás pasando por algo que no entiendes hoy, no salgas antes de que Dios termine la obra. Deja que Dios la termine. Porque el mismo Dios que permite el proceso es el mismo Dios que sostiene tu llamado. Mi proceso no canceló mi propósito, lo refinó. Si Dios sostuvo mi llamado en medio del quebranto, también sostendrá el tuyo. Ningún proceso cancelará el propósito que Dios determinó en tu vida. Lo que parecía ruptura fue refinamiento. Lo que parecía pérdida fue formación. Yo no sé si hoy tú estás recibiendo esto, pero aquello que te cuesta, que te duele, que te sacude, es formación. Así que líderes, Dios no levanta líderes desde la comodidad, los levanta desde la formación. Yo no sé en qué etapa de liderazgo tú estás. Yo no sé si tú estás en la etapa de el anonimato o si estás en la etapa del proceso más fuerte o si estás en la etapa de la espera. Pero quiero decirte que el anonimato no es retraso, es preparación. La espera no es abandono, es fortalecimiento. Y yo prefiero que el Señor me prepare en el carácter antes de que me dé un micrófono, antes de alguna plataforma, antes de algún altar. Yo prefiero que el Padre me prepare antes de mi exposición. Yo no sé ustedes. Así que yo no sé en qué parte del proceso usted está. Yo no sé en qué proceso usted está. Yo no sé cuán fuerte o cuánta presión usted tenga hoy en ese proceso. Pero sí sé y le aseguro que si usted resiste,
se sienta a la mesa con el Padre, se toma ese tiempo de intimidad con Él, el Padre lo forma para lo que lo llamó a hacer para este tiempo. Y usted podrá decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. El Padre quiere en este tiempo líderes preparados, ministros listos, pulidos, para que pueda ser sostenible, para que cuando venga la prueba, el fuego, usted esté firme, para que usted tenga autoridad. Ahorita decía que el proceso te da estabilidad, te da firmeza, te da sabiduría, te da dominio propio, te da profundidad, te da autoridad, te da legalidad. Y por ende es necesario. Amén. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes. Quiero escucharlo. Si están pasando por un proceso, si le está costando, cómo han superado el proceso, en qué etapa están, si la presión es leve, si la presión es fuerte. Quiero escucharlo. No todos a la vez. María, Buenas noches, Dios les bendiga. buenas noches. He Bendiciones. estado bien atenta desde el principio en la clase. Y hacía ratito que quería quizás levantar la mano, pero no me atrevía. Y ya que usted dio el espacio, pues lo estoy haciendo. Cuando usted estaba diciendo de que, bueno, todos casi coincidieron en que todos llegamos a los pies de Jesús o a la iglesia con alguna situación o algún proceso que hayamos pasado en la vida. Mi caso fue bien distinto. Mi caso no fue porque yo tuve alguna situación. Yo soy producto de una feria y llegamos por producto de una feria. Para ese entonces, pues nosotros creíamos que no teníamos nada, que llegamos porque había una feria que se daba aquí fue por 10 años que se dio. Y fue como la quinta o la sexta feria que llegamos a la iglesia. Usted habla de la feria, perdóneme, usted habla de la feria de las Rompiendo- machinas de la iglesia metodista. Sí, rompiendo barreras. Sí, Sí. sí, Una la feria recuerdo. cristiana. Ajá. Sí, era una feria cristiana de por sí. Y Ujú. antes al principio, o sea, siempre iba, pero era yo a lo que había alrededor del comercio. Nunca nos acercábamos allá a la tarima donde estaba también lo mejor. Y ese año nos dio a ambos de quedarnos allá y de por sí ahí fue que nosotros, mi esposo y yo, decidimos, porque nosotros íbamos a la católica, pero no es lo mismo, jamás es lo mismo. Y de ahí decidimos, yo di un giro, como decir, de 350 grados de la católica a la metodista. Hasta ahí, hasta ahora, yo sigo perseverando ahí. Pues parece entonces, como yo le digo, no, nosotros no íbamos con problemas. Los problemas se fueron dando en el camino.
Es como usted acaba de decir, el proceso que uno pasa, el desierto que uno va pasando, lo va pasando en el camino, que uno pues, se cuestiona, porque llega un momento dado que nos cuestionamos todo. Y siempre digo, siempre lo digo, yo digo, qué bueno que no llegué con problemas a la iglesia, porque no llegué. El problema es, como usted acaba de decir, lo tenemos cuando nosotros nos sometemos de verdad, de corazón, con humildad, con, ¿cómo le puedo decir? Que uno busca tener esa presencia del Señor a diario. Ahí es cuando el enemigo viene y ataca. Y ahí es donde viene todo el remolino y el desierto que uno pasa y esa que el Señor va formando, que pues me sigue formando, porque seguimos aprendiendo todos los días. Y entonces, basándose en las preguntas, pues yo soy la sombra en este momento. Que me lo dijeron en un momento dado y ese, yo estoy ahí, la sombra, formándome poquito a poco. Algo Dios quiere quizás para mi vida, que me está capacitando un poquito a poco, pero todavía yo no, ya gracias a Dios aprendí que somos líderes, todos somos líderes, pero y entonces en lo que las preguntas, porque mi carácter me está quitando la timidez que yo tengo dentro de mí. Amén. Amén, amén. María, cuando nosotros decidimos buscar al Señor, muchas veces también yo fui nacida y criada en la iglesia católica y es como una tradición, ¿verdad? Es como, pues mi abuelo, mi bisabuelo, después mi papá y me llevaban obligada a las 6 de la mañana y pues yo iba, era como una tradición. Cuando uno va creciendo y tú sabes que si no está Dios, algo falta en nosotros, ¿verdad? Y es como, necesito buscarle a Dios porque si no estoy mal, porque fue lo que me enseñaron. Y es como una tradición, y eso es lo que puedo ver. Ahora, cuando realmente tú dices, no, yo voy aquí, y te dicen, tienes un llamado pastoral, tienes un llamado profético, tienes un llamado de maestra, tienes un llamado de evangelista. Dios te está llamando de alguna manera y tú aceptas ese llamado, esa palabra, la recibes, ahí es donde viene el fuego. Y el hecho que digamos que si el enemigo viene a molestar, Dios lo permite, como lo permitió con Job. El enemigo no se mueve si Dios no le da la orden. Ahora bien, esto va un poquito más allá. Y no sé por qué voy a decir esto. Pero muchas veces nosotros le damos paso al enemigo. Hay veces que tenemos puertas, ventanas, portones abiertos. Cuando tú comienzas a cerrar todas las puertas en tu casa, estoy hablando tu casa, tú como persona, el enemigo no puede entrar. Y cuando tú tienes esa intimidad con el Padre y te metes con el Padre y tienes esa llenura del Espíritu Santo, ahí no hay cabida para el enemigo. No tiene break. Pero si tú no pasas tiempo, si tú no buscas la presencia, si tú no estás llena del Espíritu Santo, si tú no cierras puertas, estoy hablando, no te estoy hablando a ti, María, solamente, estoy hablando global porque es lo que Dios me está trayendo. Si no cerramos esas puertas, ¿cuál es la puerta? El chisme, la mentira, por hablar alguna puerta como tal. Si no cerramos esa puerta,
El enemigo va a atacar, va a dar duro y todo el tiempo te va a dar también. Tenemos que cerrar puertas, estar en la intimidad con el Padre, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que Él no tenga cabida, para que no haya espacio. Ahora bien, cuando Dios está formando a cada líder, a cada ministro, a cada uno de ustedes que son llamados para este tiempo, nos va a pulir, nos va a formar. Y muchas veces le va a decir al enemigo, mira, vete, como le dijo a Job, como hizo con Job, vete allí a donde Elí, porque ella, pues estoy trabajando con la templanza de ella. Vete allí, hazle la guerra. Y eso es puliendo a Elí. Así que es necesario que pasemos por eso. Pero también es importante que nosotros comencemos a cerrar todas esas puertas que no le agradan a Dios. Por eso cuando comencé dije, yo le pido al Padre todos los días, Señor, quita de mí todo aquello que no te agrada. Señor, perdóname todos los días. Perdóname, Señor, si te he fallado de pensamiento, de palabra, de acción o de aún aquellas cosas que he hecho que no estoy consciente de que no te agradan. De todo eso, Señor, perdóname. Y todos los días tenemos que arrepentirnos. Y todos los días tenemos que decirle al Padre, Señor, yo me reconcilio contigo todos los días, todos los días. Amén. ¿Alguien Amén, más? amén, amén. Yo tengo, ¿verdad? El leve testimonio que más o menos tú conoces mi testimonio, ¿verdad? De los procesos que a veces, cuando entramos en los caminos del Señor, a veces creemos que es el enemigo. Y a veces no es el enemigo, es Dios que te hace pasar por procesos para, ¿verdad? Formarte, llenarte de paciencia. A mí me pasó con mi mamá. A mí me pasó con mi mamá tiene Alzheimer, soy hijo único. Yo la tenía en Puerto Rico, ¿verdad? Y muchas veces traté de traérmela como 3 veces y nunca pude traérmela. Pero qué bonito es el Señor que cuando entré en el camino de Él, la primera puerta que el Señor me abrió fue a mi mamá. La primera puerta que el Señor me abrió fue a mi mamá. Y fue y la busqué y me la traje. Pero recuérdese que una persona ya mayor de edad, con 80 y pico de años, con Alzheimer, no es fácil bregar con una persona. Y más a mí yo solo, ¿verdad? Hijo único, solo, varón, bregando con una dama. Pero pues me la traje y muchas veces le decía a la pastora, ay, mire, yo estoy que yo no puedo, de verdad. Y siempre Mili me decía, tranquilo, que Dios te está formando, Dios te está, ¿verdad? Y así fue, y Dios hizo una formación, ¿verdad? Y en mí, ¿y en qué modo? En la paciencia, porque recuérdese que uno es hombre y muchacho joven, ¿verdad? Y es difícil de bregar con la madre de uno, ¿verdad? De 80 y pico de años, con Alzheimer, que no entienden, ellas no entienden, ¿verdad? A veces son procesos que es bien difícil. Yo no sé de los que están aquí conectados, ¿verdad? Pasado por ese proceso. No se lo garantizo a nadie. Pero estuve bregando con ella y todavía sigo bregando con ella, por la gloria de Dios. Pero pasé mucho, 2 años, 2 años, 3 años en un proceso fuerte con ella. Hasta que llegó el momento que yo le pedí a Dios, me metí con Dios, ¿cómo pude, ¿verdad? Conseguir un sitio para ponerla que no quería? Fue otro proceso más. Porque cuando como dice la palabra, honra a tu madre y a tu padre y tus días serán alargados. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero fue un proceso bien difícil. Yo muchas veces llamaba a Mili cuando estaba acá. Yo le digo Mili, es la pastora, Dianesis, mi prima, pero le decimos Mili nosotros, la familia. Y le decía, wow, pastora, estoy de verdad que ya no puedo.
no puedo. Y ella, no, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios, que es una formación lo que Dios está haciendo contigo, un proceso. Son procesos que a veces uno no quiere pasar, de verdad, y Dios se los pone a uno porque ella estaba en Puerto Rico, yo estaba por acá, y Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios no permitió nunca ponérmela en el proceso que estaba perdido sin fe en esperanza. Él nunca permitió ponérmela porque sabía que se iba a perder junto a mí. Pero qué bonito que cuando entro lo acepto como mi Salvador, lo primero que él me pone a ella. Me la traigo, acepta al Señor como su Salvador, ¿verdad? Porque todavía estaba un poquito con su Alzheimer, pero todavía tú le decías, repite las cosas, y ella las repetía y aceptó al Señor, pero ha sido un proceso bien fuerte para mí y todavía me cuesta porque la tengo en un sitio. Voy y la veo y todo eso, pero yo la tenía conmigo, yo la tenía que bañar, yo la tenía que hacer todo, todo, porque ya ella no se paraba, ya ella nada, yo tenía que bregar con todo, cambiarle pamper, hacerle mucho, y son procesos que a veces nosotros creemos que es el enemigo, no, es Dios que te está formando, te está llenando de paciencia, mansedumbre, de paciencia y paz, y de paz y de fe, porque hay que tener mucha paz y fe, ¿verdad? Para uno bregar con situaciones, ¿verdad? Y llenarse, ¿verdad? De fuerza, ¿verdad? Para pasar estos procesos fuertes. Pero pues, a veces pasamos, ¿verdad? Por situaciones, ¿verdad? Pequeñitas y nos derretimos, pero no, hay que llenarnos de mucha fe, ¿verdad? Porque donde hay fe hay amor, donde hay amor hay Hay paz paz. y donde hay paz está Está Dios y donde Dios. está Dios no falta No nada. falta nada. Amén. Dios le Amén. bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo me río porque cuando hacíamos el altar de familiar, siempre con mis hermanos y mis papás, siempre decíamos eso lo decía nuestra abuela, tenía un cuadro nuestra abuela en la casa y mi hermano mayor siempre se quedó con eso. Hicimos hasta unos cuadritos y los enviamos y siempre lo decíamos, donde hay fe, hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios y donde está Dios no falta nada. Amén. Poderoso Dios. Bueno, si alguien tiene alguna duda, si no vamos a orar, ustedes me dicen. Déjame darle.